querido compartirle esto al hermano Cristian, pero no se va a alcanzar a notar la... No se va a alcanzar a notar la pantalla. Ya, pero no importa. Ya, ahora sí empezamos. Estamos transmitiendo ahí un poquito. Algún hermano hermano Cristian por lo menos me escribió de que está con turno, así que no podía llegar, pero me pidió que le grabe para que no se pierda la clase. Así que vamos a partir de inmediato. Vamos a poner de pie, vamos a orar al Señor. Padre Celestial, te damos infinitas gracias, Señor, porque tú nos permites el poder estar en tu casa de oración para poder meditar un momento, Señor, en esta tu palabra, aprender un poco de ella, Señor, y poder capacitarnos para servir mejor, Señor, para poder entender mejor tu palabra y para que ella pueda también ser vida, Señor, en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro amado y bendito Salvador. Amén y amén, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Ya. Aquí está la presentación que tuvimos la semana antes de que tuviésemos este receso, ¿cierto? De esta semana. Y vamos a retomar un poquito solo a medida de repaso. Teníamos que ahí podemos observar, ¿cierto? Un iceberg. Todo lo que está abajo del agua es, podríamos decir, la preparación para poder llegar a lo que es la predicación. Usted no estuvo la semana pasada ya. Entonces, representamos que la predicación es como un iceberg, ¿ya? Que finalmente lo único que se va a ver cuando nosotros prediquemos es lo que está arriba del agua. Pero hay todo un trabajo debajo que no se va a ver por los hermanos. Porque este es un trabajo que usted lo va a hacer en su casa, en su preparación, para poder llegar a presentar la que es la predicación. Entonces hay todo un trabajo que no se ve. Y ese trabajo que no se ve está, por ejemplo, la exégesis, donde, ¿qué cosa es la exégesis? Era extraer del pasaje bíblico todo lo que yo pueda extraer del texto. Y para esto se requiere lectura del pasaje que vamos a desarrollar. ¿Se acuerdan en el primer curso que hicimos, hermano Michael? Hablamos sobre leer, marcar. Bueno, todo ese trabajo que se hace ahí es la exégesis, que es tratar de extraer del texto lo más que podamos, ¿ya? Si hay alguna palabra que no conozco, todo eso yo lo veo en este se llama exégesis, que era leer, marcar las palabras, los conceptos repetidos, buscar qué palabra se repite, consultar en otras versiones de la escritura. Si, por ejemplo, yo leo un párrafo que no me queda muy claro y lo pueda consultar para ver si con la otra versión me queda un poco más claro, ¿ya? Y luego de eso,
yo podría decir que entiendo qué es lo que me quiere decir el pasaje. Una vez que yo entiendo lo que el pasaje me quiere decir, nosotros hacemos algo que se llama hermenéutica. Uno no es que esté con un listado así, ahora voy a hacer hermenéutica, sino que yo les doy el nombre para que ustedes conozcan el nombre simplemente técnico que tiene esto. Pero ¿qué cosa es la hermenéutica? Es tratar de interpretar ahora lo que yo leí. ¿Ya? ¿Y cómo yo lo interpreto? ¿Se acuerdan que ahí vimos que teníamos algunas barreras? Vimos lo del contexto en el taller pasado, en el anterior. Vimos que era la hermenéutica, y la hermenéutica es la interpretación bíblica. Recordemos que no se trata de lo que el texto significa para mí, sino que se trata de lo que el escritor quiso decir, ¿ya? Por lo tanto, lo que yo tengo que tratar de averiguar es qué es lo que Dios quiso decir en ese pasaje que yo voy a leer. Y para eso necesito el contexto. ¿Qué cosa era el contexto? Saber en qué año se escribió, a quién se lo escribió, quién escribió la carta, por qué se la escribió, qué libro es un libro de poesía, o es un libro histórico, o es una carta. Y el contexto teológico es saber en qué estoy, si estoy en el Antiguo Testamento o estoy en el Nuevo Testamento, porque si hay cosas que son del Antiguo Testamento, hay algunas que no van a ser aplicables en el sentido cultural nuestro. Poníamos el ejemplo ahí de cuando cuando se entrega la ley y dice que si el hijo sale desobediente, que lo obedece. ¿Se acuerdan? Pusimos ese ejemplo. Varios de los no estarían aquí. Y el otro era el apoyo histórico. ¿Qué cosa era? Cuando yo llego a una conclusión, cuando yo digo, ya, esto es lo que el texto quiere decir, esto es lo que quiso decir, yo pienso que el texto quiere decir esto, después de todo lo que estudié, que creo que el texto lo que quiere decir es esto. Entonces, cuando yo veo eso, tengo que ver la parte histórica, la opinión histórica, en el sentido de ver si la conclusión a la que yo llegué es la misma a la que han llegado otros. ¿Será la misma? Entonces, por ejemplo, ahí me serviría una Biblia de estudio, ¿cierto? Donde abajo no es que aparezca en algún comentario, un comentario bíblico, ¿ya? Todo eso me puede servir para ver qué han opinado otras personas de ese texto. Entonces, yo esa vez les planteaba de que si yo llegué a una conclusión y mi conclusión es A, yo opino esto de este tema que aquí leí y voy a la concordancia, voy a los comentarios bíblicos y resulta que veo en una Biblia y dice B, me queda la duda. Entonces voy a otra Biblia o a otro comentario y resulta que también me dice que es B, pero yo llegué a la conclusión que es A. Y empiezo a consultar literatura, empiezo a consultar Biblia, y resulta que todos los escritores llegaron a que era B. Y yo llegué a que era A. La pregunta era, ¿quién estará mal? Lo más probable es que yo, porque si todos los demás llegaron a B y yo llegué a lo mejor yo soy el que estoy mal. Entonces tendría que revisar qué hice mal hacia atrás. A lo mejor me equivoqué en interpretar. ¿Y por qué me equivoqué? Porque a lo mejor pasé por alto algún concepto, o pasé por alto, no me di cuenta que estaba en el Antiguo Testamento, no sé, o no leí el contexto, me quedé solo con el versículo y no leí de qué estaba hablando el capítulo. ¿Ya? Esos son los cuidados que uno debe tener en todo lo que es la preparación. Y la clase nosotros la terminamos aquí cuando llegamos a qué era el sermón, porque yo después que recopilé toda la información, yo ahora tengo que estructurar mi sermón. ¿Qué cosa es un sermón? Es la presentación ordenada y direccionada de las verdades bíblicas estudiadas. Otra vez, la presentación ordenada y direccionada de las verdades bíblicas estudiadas. Entonces, lo que yo estudié, lo ordeno y lo direcciono en el sentido de qué es lo que quiere decir el texto. ¿Cuál creo yo que es la enseñanza principal que me da ese texto? Entonces voy a direccionar mi mensaje hacia esa enseñanza principal. Y necesito direccionarla. ¿Por qué? Porque lo que busca la predicación es que cuando nosotros prediquemos, el hermano que escucha
al salir sepa de qué se trató el sermón. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si yo no direcciono y me voy y hablo de un tema un poquito, de otro tema otro poquito, de otro tema otro poquito, de otro tema otro poquito? Después cuando la persona, el oyente se va y uno le pregunta ¿de qué se trató la predicación? No hay un hilo claro, ¿me entiendes? Y lo que nosotros tratamos de lograr es que el mensaje principal sea el que se vaya con el oyente. Entonces, si yo en mi sermón soy guiado a hablar de la santidad, entonces cuando la persona se vaya, tiene que llevar claro el concepto que hoy día el culto, la predicación se trató de la santidad. No se trató un poquito de esto y de esto otro y de acá y de allá, sino que tiene que haber un concepto claro. Por eso es direccionado. Y para eso nosotros vamos a necesitar una estructura del sermón, que es como el esqueleto de un sermón, que es lo que nosotros vamos a desarrollar en las clases, ¿ya? Y vamos a hacer algunos ejercicios para que no sea solo hablar, sino que vayamos poniendo en práctica. Sí, el bosquejo, exactamente. El bosquejo es la estructura, es lo que va a dar forma a mi sermón, ¿ya? Y dependiendo de cómo uno busque información, hay diferentes tipos de estructuras que uno se puede dar, pero estas son como las cosas principales que tienen que estudiar. ¿Cuáles son estas cosas principales? Primero, el texto bíblico. Necesito el texto en el cual yo me voy a basar, ¿ya? ¿Por qué es importante esto? Porque en el curso anterior que dimos, cuando hablamos de hermenéutica, hablamos que había diferentes tipos de sermón. Estaba el sermón temático, biográfico, el sermón expositivo, consecutivo también, ¿ya? Por ejemplo, lo que nosotros estamos haciendo el domingo, lo que yo hago los días domingo es predicación expositiva, pero continua, ¿cierto? No me acuerdo cómo es el término exacto, pero es consecutiva. O sea, vamos pasando capítulo por capítulo de un libro. Pero también hay temas temáticos, y lo más probable es que si en algún momento les toca predicar, van a hacer un tema temático porque van a tener una oportunidad en un mes. Y en ese no van a poder desarrollar una serie, por ejemplo, sino que van a tomar un tema específico. Entonces, si yo quiero hablar, el tema que yo quiero hablar es de, no sé, el perdón, ese es mi tema. Entonces tengo que tener un texto bíblico que apoye, ¿cierto?, ese tema del que yo voy a hablar. Número 2, el tema general que va a ser el título. ¿Por qué es necesario o por qué es bueno ponerle un título? Nosotros no estamos muy acostumbrados en nuestra forma de predicación a hacer una estructura así. Por lo general, ¿qué hacemos nosotros? Tomamos el texto, nos paramos adelante, leemos y hablamos libremente, ¿cierto?, de lo que nosotros creemos que es de ese texto. ¿Cuál es la dificultad de esa modalidad que nosotros ocupamos? Es que todos nos preparamos para predicar. El tema está que cuando subimos acá, y especialmente cuando no lo estamos haciendo constantemente, cuando subimos acá, habíamos hecho toda una estructura en nuestra cabeza, y voy a decir esto, y esto lo veo acá, y cuando llegamos arriba, nos toman los nervios, y nos olvidamos de la mitad de las cosas que vamos a decir. ¿Y qué pasa cuando nos olvidamos de lo que vamos a decir? Tenemos dos opciones: o terminamos rápido para salir del problema, o bien rellenamos. Y cuando rellenamos, entramos en un camino que no sabemos dónde vamos a terminar. Porque cuando yo relleno, no estoy preparado para decir lo que voy a decir. Entonces puedo cometer errores y decir cosas que no corresponden y que no encajan con esto. ¿Me entiendes? Entonces, por eso es que es tan importante, que nosotros tengamos, aunque sea un papelito, donde pongamos la estructura. ¿Para qué? Para que nos ayude como un recordatorio a lo que hemos trabajado en la casa, en la preparación, ¿ya? Y ahí nosotros tenemos que sacarnos algunos conceptos
que vienen arraigados y que no son reales en realidad, que dice de que si uno se prepara en la casa y escribe algo o acomoda un material, pareciese que eso no es espiritual, sino que lo espiritual es lo que fluye en el momento. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que no os preocupéis de lo que habéis de decir, porque el Espíritu Santo os dirá en el mismo momento lo que habéis de hablar, ¿cierto? Ya. Y resulta que ese es un texto que está fuera de contexto. Entonces, eso no es aplicable en la predicación. En ninguna parte de la Escritura el Señor nos llama a que nosotros improvisemos la Escritura. Al contrario, nos manda a que nosotros seamos diligentes en el estudio de la Escritura. ¿Por qué? Y esto es lo que es muy importante que nosotros lo atesoremos para nosotros. Es porque cuando yo me paro ahí, yo no estoy para decir lo que yo opino o lo que yo creo de lo que leí, sino que yo tengo que pararme ahí con la convicción de que yo voy a decir lo que Dios dice. Entonces, yo tengo que tener la libertad de pararme ahí y decir, el Señor dice esto. Entonces, si yo no tengo esa libertad, es donde yo tengo que preocuparme, porque yo no estoy predicándome a mí mismo, yo estoy predicando el Evangelio del Señor. Entonces tengo que estar seguro que lo que voy a decir está aquí. ¿Ya? Y para eso se necesita este trabajo previo, la preparación. Entonces, el tema, el título, pues yo le decía que es importante el título porque el título me va a dar la dirección al tema que yo voy a exponer. Si yo digo, voy a hablar del perdón, el perdón es muy amplio, el concepto de perdón es muy amplio. Entonces, por lo general, lo que yo tengo que tratar de hacer en el título, si mi tema general es el perdón, quiero hablar del perdón, en mi título tengo que tratar de hacer que esto encaje en algo más pequeño y direccional. Entonces, podría decir, ya, el tema, yo quiero hablar del perdón. Título, como para rebajar ese concepto muy amplio, el perdón en la vida del creyente. Y me voy a enfocar entonces en cómo un creyente tiene que ser capaz de perdonar, o como lo hicimos en la carta de Filemón, por ejemplo. La carta habla del perdón y pusimos, título del sermón era perdonados para perdonar. ¿Me entiendes? Entonces, el título me va a ayudar a ordenarme y a la vez le va a ayudar a la hermandad a recordar ese sermón. ¿Ya? Porque es distinto cuando yo propongo un título y los hermanos ya saben y se quedan con ese concepto. Por eso es que el título es importante, porque en el título va a ir el concepto de lo que se va a tratar la predicación. A lo mejor usted no va a recordar todo lo que se dijo en la predicación, pero se va a acordar que se trataba de perdonados para perdonar. ¿Me entiendes? Entonces, el título. También tenemos las ilustraciones. ¿Se sale? El título va en el tema general, introducción. Punto número 3, la introducción. ¿Qué cosa es la introducción? La introducción es, yo le puse ahí al lado una ilustración, puede ser, hay distintas formas de introducir un tema. ¿Cómo se ocupa esto? Ya, yo tengo mi título, entonces yo voy a decir perdonados para perdonar, ese es mi título, ¿ya? Y voy a presentar, hermano, hoy día vamos a predicar del libro de Filemón y el tema de hoy día es perdonados para perdonar, ¿ya? Título. La introducción. ¿Qué hago yo en la introducción? Hay diferentes formas de hacer introducción. Entonces, una de las formas es hacer un pequeño contexto. ¿Qué cosa es el contexto? Contar un poquito lo que rodea la carta. Entonces, contar, bueno, hermano, esta carta se escribió en tal época. Miren, no es necesario que toda la información que nosotros recopilamos debajo se las pongamos a los hermanos. ¿Por qué? Porque es mucha información. Esa información que yo busco no es para llenar a los hermanos con esa información, sino que la información que yo busco es para que yo entienda
bien de qué se trata el libro. ¿Ya? Entonces, algunas de esa información yo se las voy a entregar a los hermanos, pero por ejemplo, dentro de las predicaciones que hacemos los domingos, que hago los domingos, yo no entrego toda la información que recopilé porque es demasiada, pues, mucha información. Entonces uno trata de sacar lo relevante, lo más importante de eso y poder poner. Entonces, en la introducción yo hago una pequeña, un pequeño contexto, ¿ya? Sí, por eso es la ilustración. Estoy poniendo dos ejemplos. Una es cuando yo hago como un contexto. El contexto puede ser relatar un poquito la historia, ¿cierto? O bien, en el caso de que yo esté llevando una serie, recordar lo que vimos la semana anterior para que refrescar la memoria de los hermanos. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hicimos Filemón, no teníamos un capítulo anterior, era un libro nuevo y es un solo capítulo. Entonces, ¿qué hice yo en la introducción? Conté un poquito la historia de cómo, quién era Filemón y quién era Onésimo, que eran los personajes principales de ese libro. Y con eso yo me puedo introducir. Ahora, si es una serie, por lo general en la introducción yo voy a tocar el capítulo anterior para refrescarle la memoria a los hermanos que estuvieron el domingo pasado y poder así ingresar con la idea fresca del nuevo capítulo. Esa es la otra opción. Y lo otro, como decía la hermana, es una ilustración. ¿Y qué cosa es una ilustración? Es contar una pequeña historia que me ayude a graficar y que llame la atención de los hermanos para poder estar atento a lo que se va a decir. Entonces, por ejemplo, ya vamos a hablar de perdonados para perdonar. Y yo puedo decir, hace mucho tiempo, no sé, y contar algún hecho que sea conocido. Por ejemplo, hace mucho tiempo atrás conocí a un hermano, o puede ser una experiencia personal también. ¿Ya? Ahora, las experiencias personales y estas ilustraciones tienen su parte dentro del mensaje, que son como para reforzar alguna idea, pero no pueden ser el centro del mensaje. ¿Cómo? Cuando habla, cuenta la historia de los pastores que pueden estudiar sobre el Espíritu Santo. ¿Ya? Y hay uno que va y el Espíritu Santo acá, y él dice, pero si no lo miraran, ¿cómo Israel es mi rey? Ya. Le escuchaba muchas veces que diga, ya. Por eso no hacía nada. Ya, esa es una ilustración. Entonces, por eso son importantes las ilustraciones, porque a usted se le quedó grabada esa ilustración. Yo he escuchado otras ilustraciones de otros sermones y también se me han quedado grabadas porque ¿qué hace la ilustración? Te baja esto que a veces es tan alto a un nivel vivencial, algo que tú has vivido, algo que tú puedes ver en tu vida cotidiana. ¿Ya? Entonces, las ilustraciones son buenas en una introducción porque ayudan a captar la atención del oyente. Entonces, yo hago una ilustración, cuento una pequeña historia que obviamente tiene que ir relacionada con el tema. Y yo paso, por ejemplo, no sé, cuento, digo, era una vez, hermano, sucedió en tal lugar, un hermano que, a ver, una historia real. Conocí a un hermano que dentro del periodo de la época militar acá en Chile, él era militar, ¿ya? Y le tocó estar del lado de los militares, en el tema del golpe de Estado, de todo el asunto. Y él participó de cuando pescaban a la gente y las llevaban, las encarcelaban, las torturaban y todo el tema. Y él estuvo en el sector. Y resulta que fue a un evento y se encuentra con una hermana, y ella lo reconoce porque ella fue detenida en la patrulla militar que componía este hermano. Y resulta que este hermano después conoció al Señor y esta hermana también conoció al Señor, ¿ya? Y se juntan en un evento y ella le cuenta que ella lo reconoció porque lo vio en esa ocasión y le va a preguntar y le dice, ¿era usted? Porque han pasado los años, pero me suena su cara y todo el asunto, y era él. Entonces, ¿qué pasó? Se dieron un abrazo porque ahora los dos conocían al Señor. Entonces, podríamos decir, en esa ilustración vemos cómo el Señor pudo sanar las heridas
y pudo provocar el perdón. De esta misma manera, hoy día vamos a hablar sobre perdonados para perdonar. ¿Entiendes? Entonces, ocupé una historia para introducir el mensaje que se va a ocupar. ¿Ya? Y esa es la introducción. Captar. Entonces, cuando uno cuenta una historia así, la audiencia presta atención porque es algo que se conoce, que se ha vivido, es una situación fuerte, ¿me entiendes? Entonces capta la atención de la audiencia, de los hermanos, y nos prepara para introducirnos al tema. Entonces ahora viene el desarrollo del sermón. Y ese desarrollo del sermón es ya hablar de lo que es la palabra. Entonces, ese desarrollo nosotros lo podemos hacer con puntos, con letras, por ejemplo. Hermano, entonces hoy día vamos a hablar de perdonados para perdonar y vamos a desarrollar nuestro sermón en 3 puntos principales o en 2 puntos principales. Perdonados por Dios. Punto número 2, capacitados para perdonar. ¿Ya? Entonces, en el primer punto yo voy a dedicarme a explicar cómo yo fui perdonado por Dios de acuerdo al texto que estoy leyendo en la Escritura. En el punto número 2, vamos a pasar a cómo Dios ahora nos capacitó para perdonar. ¿Ya? Pueden ser puntos, pueden ser letras. ¿Por qué digo pueden ser letras? Porque hay veces que también se ocupa un acróstico para poder hacer que esos puntos que yo quiero entregar queden en la memoria de los hermanos. ¿Ya? Entonces, siempre les comentaba que, por ejemplo, hace un par de años atrás, el pastor Adrián Sepúlveda de Perú, nos dio un tema a los pastores y el sermón se llamaba Las 3 Fs del ministro. Las 3 Fs del ministro. Entonces, cada uno de sus puntos, eran 3, empezaba con una F. Entonces, después es muy fácil recordar, ya han pasado 2 o 3 años y yo todavía me acuerdo del desarrollo de ese sermón, porque me quedaron las 3 F, ¿me entiendes? Entonces, ¿cuáles eran los 3 peligros del ministro? Las 3 F del ministro eran las finanzas, el problema con las finanzas, el problema con la fama, que se le sube al ego, y el problema con la falta, el adulterio. Los 3 peligros que se había expuesto el ministro. ¿Me entiendes? Entonces, él ocupó las 3 F y me quedó grabado ese desarrollo. Entonces nosotros también podemos ocupar esas herramientas para que ese sermón que nosotros vayamos a entregar le quede resonando en la mente de los hermanos. Me acuerdo, tenía 15, 16 años, fui a una convención de jóvenes y un hermano me parece que era de San Bernardo en ese tiempo, predicó un sermón que se llamaba ¿Dónde estás tú? Y han pasado 20 años, más de 20 años desde que fui a esa convención y todavía tengo el nombre de ese sermón. ¿Me entiendes? Entonces, un sermón bien estructurado, bien desarrollado, obviamente, esto es algo técnico, ¿cierto? Pero nosotros sabemos que esto es en dependencia del Señor, pues del Espíritu Santo. Yo doy por sentado eso, no estoy diciendo que esto va a reemplazar la dependencia del Espíritu Santo, esto es un complemento. Pero si yo desarrollo un sermón y estoy con la gracia del Señor, ese sermón puede estar en la mente de una persona toda su vida. Toda su vida. ¿Ya? Entonces, el desarrollo es puntos o letras, ¿ya? El punto 1, punto 2, punto 3. Nosotros nos esforzamos en hacer esto de los puntos 1, punto 2, punto 3, pero no es algo que tenga que ser exactamente igual. Puede ser un sermón de un solo punto. ¿Ya? Por ejemplo, se dice que el sermón más corto y más efectivo de la Biblia tenía solo 13 palabras, algo así, que es la predicación que hizo Jonás en Nínive. Ese ha sido el sermón más efectivo en la historia, porque él simplemente dijo, vuelvan a Jehová porque viene destrucción. Y eso es todo lo que dijo, y toda la nación se volvió. ¿Ya? No se sentó a hacer un punto 1, punto 2, punto 3. Él dijo, viene la destrucción de parte de Jehová, y listo. Eso fue todo, y el pueblo se volvió al Señor.
Entonces, pero sí nosotros cuando vamos a predicar tenemos que preocuparnos de preparar lo que vamos a decir y para eso son importantes estas herramientas. Entonces mire, hemos dicho el texto bíblico, el tema que va a ser el título, la introducción que puede ser una ilustración y el desarrollo. Y siempre después del desarrollo o a veces en medio del desarrollo yo puedo ir dando las aplicaciones. ¿Qué cosas son las aplicaciones? ¿Cómo eso que yo veo en la escritura lo tengo que hacer yo ahora? ¿Cómo lo aplico a mi vida? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo voy a contar, volviendo al ejemplo de Filemón y Onésimo, voy a contar cómo Dios salió a la vida de Onésimo y cómo Pablo invita a Filemón a perdonar y a tratar como a su hermano. Eso es lo que dice la palabra, ¿cierto? Ahora ¿cómo eso lo transformo en una aplicación? Es como yo traigo esa palabra a mi vida personal. Entonces yo digo, así hermanos, como Filemón es llamado a perdonar a esta persona que le hizo daño, hoy día nosotros también somos llamados a perdonar a los que nos puedan haber causado daño, porque nosotros también hemos sido perdonados por el Señor. Eso es una aplicación, porque ya lo bajé de acá de la escritura y lo estoy poniendo a mi vida diaria. Entonces, la aplicación puede ser punto por punto, o sea, hago un punto y hago una aplicación, hago el otro punto y hago la aplicación, o puedo yo desarrollar punto 1, punto 2, punto 3 y al final la aplicación. Sí, exactamente. Claro, igual como usted decía, un bosquejo A, B, C, yo puedo hablar de un tema A y darle una aplicación al tema A. Tema B, darle una aplicación al tema B. Tema C, darle una aplicación al tema C. O bien, paso tema A, B, C y doy una aplicación al final de todos estos temas. ¿Ya? Y al final las conclusiones prácticamente lo mismo. Es cómo cerrar y aterrizar todo lo que se habló ahora a nuestra vida cotidiana. Cómo nosotros aplicamos esto que hemos aprendido, los principios que hemos logrado extraer de este mensaje, cómo lo aplicamos. Y hacer un llamado a la hermandad a aplicar esos conceptos. ¿Ya? Eso es como grande regla. Yo esto se lo estoy nombrando nomás, pero después nosotros lo vamos a hacer en ejercicio. ¿Ya? ¿Ya? En la predicación nos podemos apoyar con material audiovisual, ¿cierto? Como imágenes. Con lo que, miren, ahí lo vamos a ver ahora. Justamente ahora vamos a ver. Hay diferentes tipos de sermones. Está el evangelístico o misionero, porque yo tengo que saber identificar frente a quién voy a estar. No es lo mismo que yo le diga al hermano Michael, a usted le toca predicar hoy día en el culto de jóvenes, a que le diga, hermano Michael, le toca predicar en una actividad que vamos a hacer en el hogar de ancianos. Por decir una cosa. ¿Por qué? Porque el público es diferente. Entonces, hay un sermón que es evangelístico o misionero, que es para personas que no conocen al Señor. Entonces, mi mensaje tiene que enfocarse en presentar a Cristo a las personas que no conocen al Señor. ¿Ya? Ese tipo de sermones, evangelístico o misionero. Ahí está conectado mi hermano Cristian y mi esposa igual están conectaditos ahí. También está el sermón ministerial o formativo. ¿Qué significa ministerial o formativo? Es como el sermón hacia la iglesia, donde ministerial es porque obviamente lo ejerzo yo como pastor, y formativo lo puede ejercer algún hermano, en el sentido de capacitar a la iglesia. Entonces es un mensaje que va netamente para capacitar a la iglesia, doctrinal podríamos decir. ¿Por qué? Porque tengo que identificar el público que tengo al frente. Entonces, si es un tema de iglesia, me voy a centrar en capacitar a la hermandad a seguir esto, o a aplicar doctrinas. ¿Ya? ¿Por qué es importante eso, hermano? Porque, por ejemplo, a veces nosotros estamos y vamos a una actividad donde hay gente que no conoce al Señor, y nosotros ocupamos muchos términos que nosotros los entendemos, pero que la gente no los entiende. ¿Ya? Y nos pasa lo mismo hasta con las alabanzas, porque decimos cosas
que la gente común no entiende. Ejemplo. A ver. Si yo voy a una actividad evangelística, por ejemplo, donde la gente no conoce al Señor, y me pongo a cantar David llamó a Siba, por favor ya díganme su nombre, existe uno mi Señor, que evita lo de va, se llama Mefiboset. ¿Usted cree que la gente que está afuera va a entender algo de esa alabanza? No va a entender nada porque no conoce ninguno de los personajes y finalmente puede sonar bonita la música, pero el mensaje no les va a llegar porque es un tema para dentro de la iglesia, ¿me entiendes? Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a una actividad evangelística, tenemos que preocuparnos de que nuestro mensaje presente a Cristo y que las alabanzas que se entonen, las canciones que se entonen, tengan un mensaje que presente a Cristo. ¿Me entiendes? Entonces, son pequeños detalles, pero a veces nosotros no nos damos cuenta cuando estamos adentro de la iglesia o cuando estamos fuera de la iglesia. Ya. Entonces tenemos que identificar cuál es nuestro público receptor. ¿Ya? Y aquí estamos lo que decía usted, hermano Jairo. Entonces, ya, tengo la elaboración del sermón. Ahora estoy a punto ya de salir a flote de ahí abajo del mar. Estoy a punto de salir a flote. Después de todo este recorrido, estoy recién a punto de salir a flote. Entonces yo voy a presentar mi mensaje y me voy a hacer una pregunta. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué medios voy a utilizar? ¿Qué medios voy a utilizar? ¿Solo la Biblia? ¿Es válido ocupar solo la Biblia? Por supuesto que es válido ocupar solo la Biblia. Ahora, cuando uno está comenzando, yo recomiendo partir con cosas escritas. No es que uno se va a parar y va a leer todo lo que está escrito, sino que con apuntes, para que no pase lo que dijimos anteriormente. ¿Ya? ¿Voy a tener un apoyo escrito? ¿Es válido tener un apoyo escrito? Es válido. ¿Por qué lo recalco? Porque, aunque no crean, en algunas partes es muy mal visto todavía tener un apoyo escrito. ¿Ya? A mí me ha pasado. Yo he ido a lugares y he llevado mi tablet o alguna cosa escrita y me tiran su garrote porque como que no fuera algo guiado por el Espíritu. Ahora, pongo atención en eso porque la guianza del Espíritu no está solamente cuando subimos ahí y nos paramos ahí. La guianza del Espíritu está desde el momento en que yo empiezo a prepararme para predicar la palabra. Ahí comienza a trabajar la guianza del Espíritu. Entonces, lo que yo voy a estudiar, el material que yo voy a buscar, lo que me voy a preparar en oración, en presentarme delante del Señor, todo eso es guiado por el Espíritu. La misma palabra es guiada por el Espíritu. ¿Entiendes? ¿Sí? ¿Ya? Si una persona sube al público, ¿Ya? dedica el sermón con un y los pone en sus posiciones estuvo bien, pero su vida espiritual no está bien, ¿qué pasa? ¿Llega igual a los oyentes o tiene repercusión? Depende. Depende de varias cosas. Depende de, primero, cómo yo sé que una vida espiritual está bien o está mal. Entonces, ese es el primer punto que yo tengo que cuestionarme, en el sentido de decir, yo pienso que el que está ahí no está bien espiritualmente. Primero, ¿cómo llego yo a esa conclusión? ¿Me entiendes? Entonces, muchas veces nosotros nos sentamos acá y nosotros evaluamos al que está delante y decimos, no, que su vida ahí nomás. Primero, puede ser válida. Ahora, si una persona tiene un mal testimonio, evidentemente un mal testimonio, no debería estar acá arriba. ¿Me entiendes? No debería. Si es un testimonio evidentemente mal, en el sentido de pecado, ¿ya? Porque ahora, a veces, ¿qué consideramos nosotros un mal testimonio? ¿Qué es lo que consideramos? Y ahí tenemos que evaluar. ¿Lo que yo estoy considerando como un mal testimonio es realmente un pecado? ¿O no lo es?
o para mí no me molesta la actitud de esa persona, me molesta esa actitud, no me gusta, pero ¿es pecado o no es pecado? ¿Entiendes? Porque puede ser que a mí en realidad me moleste nomás la actitud de una persona que no encaja dentro de lo que yo considero que es lo correcto. ¿Entiendes? Entonces, eso. Segundo, supongamos que efectivamente una persona que a lo mejor no está totalmente autorizada en este marco como para hablar, pero si habla la palabra del Señor, la palabra es la que tiene la autoridad. ¿Ya? Entonces, si yo vengo a escuchar la palabra me va a edificar. Ahora, por eso le digo que el filtro debiera ser que si hay un mal testimonio evidente, algo que sea pecaminoso y que sea de conocimiento público, no debería estar una persona predicando. ¿Entiendes? Pero vuelvo y repito, ¿cómo evaluamos nosotros eso? ¿Estamos seguros que lo que nosotros pensamos que es un mal testimonio en realidad es un mal testimonio? ¿En qué sentido, por ejemplo? O sea que me voy a meter a varios temas. Por ejemplo, ¿cuántos conectados? Hay uno nomás, ¿sí? No va a haber mucho problema. No sé, hermano, a ver. ¿Qué le puede parecer para usted un mal testimonio? Su caudal, ¿no? Ya, por ejemplo. Ya, perfecto. Entonces, por ejemplo, si yo conozco de una persona que en su vocabulario ocupa malas palabras, garabato y todo el asunto, ya, no debería estar acá. Porque eso sí es algo que la Escritura me dice, que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Ya? Entonces, eso sería un mal testimonio. Ahora, esa persona no podría estar al frente entregando la palabra del Señor. Hay varios versículos para apoyar eso. De una fuente no puede salir bendición y maldición, de una misma abertura no sale agua dulce y agua salada, etc. Ahora, es probable que el que nombró, el pastor, no sepa que ese hermano tiene ese testimonio. Es probable. ¿Entiendes? Entonces ahí tendría que primero hacer saber la situación. Entonces ahí uno evaluaría si esa persona puede seguir o no, o puede conversarlo con la persona y decir, mire, sabe que yo escuché esto. ¿Entiendes? Ahora, si esa persona subió y predicó la palabra, por eso le digo, la palabra es la que tiene la autoridad. ¿Ya? Incluso predicadores famosos que han predicado, que gente ha llegado al Señor, se ha convertido. Resulta que después se entera que durante todo ese periodo que estuvo pastoreando tuvo una doble vida. ¿Y qué pasó con toda esa gente que se convirtió? ¿No es válido? Sí, porque finalmente es la palabra la que tiene. ¿Me entiendes? Eso bueno. Pero no debería pasar. No debería pasar. Los filtros debieran estar antes. Entonces yo voy a ocupar solo la Biblia o un apoyo escrito, o también puedo apoyar un apoyo tecnológico, como sea una tabla, una presentación, o a veces en esta ilustración que uno pudiera hacer, incluso alguien podría tener hasta un video, ¿me entiendes? Cosa que sería como media rara aquí en nuestro entorno, pero no estaría fuera de si alguien dijera, mire, este video aporta a lo que se va a decir. ¿Ya? Especialmente, por ejemplo, en eventos cuando sean de jóvenes, cosas así, uno tiene que tratar de encontrar lo que más llame la atención de los jóvenes y que le presten atención. Entonces se pueden ocupar estas cosas tecnológicas. Yo le puse ahí abajito, en chiquitito ahí, siempre ten un plan B. ¿Por qué? Porque supongamos que usted viene acá y trae su presentación y todo el asunto. Ya, hermano, aquí está la presentación y se cortó la luz. Y se le fue el mensaje porque lo tenía aquí, ¿no? No tiene cómo más salir adelante. ¿Me entiendes? O falló el data, o se le descargó y no trajo el cargador. Pueden pasar un sinnúmero de cosas con las cosas tecnológicas. Entonces, plan B, siempre tener una hojita. La antigua hojita ahí, marcada,
Porque si fallara algo de esto, usted saca su hojita y no se pierde el hilo que traía preparado. ¿Ya? Dígame. ¿Y cómo nos entendemos si lo llegan a echar en la galería y si la puedo traer? Los más adultos son las mayorías y no soy ya. No, pues es que las cosas en la iglesia funcionan desde el pastor. Desde el pastor. Entonces, si el pastor lo autoriza a usted, se puede parar media iglesia y que no le gustó que usted haya utilizado esto, pero si usted está autorizado por el pastor, no está faltando a nadie. ¿Me entiende? Y si entonces, por ejemplo, si usted me dice, pastor, ¿sabe que mire, yo preparé esto para la predicación, ¿lo podría utilizar? A ver, hermano, sí, perfecto, ocúpelo. Ya, entonces después usted se va a ir y va a ir un hermano y le va a decir, aunque por lo general no son tan así de ir, sino que lo van a comentar con otros. Pero supongamos que alguien sea valiente y va y le diga, oiga, hermano, ¿usted cómo se le ocurre poner un video así? Y usted le puede decir, con la paz del Señor, ¿sabe? Esto, mire, cualquier reclamo, hágaselo al pastor. ¿Listo? Porque usted ya habló conmigo, ¿entiendes? Entonces el hermano va a venir y me dice, oiga, ¿sabe que la modernidad llegó aquí? No, mire, hermano, yo lo voy a explicar. Ya. Pero si uno hace las cosas en orden, no debería tener ningún problema. Yo voy a sacar la confianza en Dios porque lo que hablábamos recién. O sea, nosotros hemos hecho todo este trabajo de prepararle el sermón, pero nunca nos vamos a confiar en que el sermón va a salir a flote por nuestra preparación, sino que la dependencia del Señor en todo el proceso. ¿Ya? Y recién ahí salimos a flote. Recién ahí salimos a flote y ahí hice todo mi estudio, mi preparación, recuperé los antecedentes, aclaré mis dudas, lo comparé, estoy clarito, hice mi sermón, tengo la estructura, ahora me toca, traje mis cositas, mis apuntes y ahora me toca exponer. Y con la ayuda del Señor lo voy a hacer. ¿Ya? Mire, la predicación se le llama un arte en realidad, el arte de la predicación. Entonces, como todo arte, es práctica. Práctica, 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 práctica. Entonces uno no puede pretender que va a predicar una vez y le va a salir a las mil maravillas porque va a estar con nervios, se va a asustar, se le va a olvidar algo. Y, por ejemplo, yo que llevo más tiempo predicando, no le puedo decir que me bajo y digo, lo hice súper bien, porque siempre uno dice, me faltó esto, no dije esto, me equivoqué en esto, me faltó esto otro. Entonces uno nunca se siente como totalmente satisfecho de decir, sí, lo hice bien. ¿Por qué? Porque somos humanos, pues entonces siempre vamos a ver cosas que podríamos haber hecho mejor. Y eso después nosotros tenemos que evaluarnos. Y aquí lo tengo también. Entonces, salgo a mi predicación y tengo un objetivo. Cuando yo voy a predicar tengo objetivos en mente. ¿Cuáles son esos objetivos? El primer objetivo que yo tengo que tener en mente siempre, 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 es que yo sea fiel a la palabra del Señor. Me puedo haber equivocado en el lenguaje, puedo haberlo dicho muy nervioso, se me puede haber caído el vaso, me puede pasar un montón de cosas, pero si hay algo que me tiene que dejar tranquilo, es que yo haya sido fiel a lo que dice la palabra. ¿Ya? Ese es el primer objetivo. Ser fiel a lo que dice la palabra. O sea que yo, como les decía, ¿se lo agrada? Ser fiel a la palabra. Que yo tenga la claridad de decir, así dice el Señor. Así dice el Señor. Esto lo dice el Señor. El segundo objetivo es que nuestro mensaje sea claro. Lo que le comentaba antes. Que cuando se vaya el hermano, se vaya sabiendo de qué se trató el sermón. Que se vaya con una idea clara de decir, de esto se trató el sermón. ¿Ya? Y poner todo lo nuestro al servicio del Señor. O
sea, todo lo que nosotros hemos preparado, lo que somos, tenemos que ponerlo al servicio del Señor. Ahora, ¿cómo nosotros evaluamos una predicación? ¿Cómo evaluamos si la predicación fue un éxito o fue un fracaso? Entonces, ahí tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestra evaluación está en la reacción de las personas. ¿A qué me refiero con eso? Que muchas veces pensamos de que mientras tengo una mejor llegada emocional a la persona, mejor fue mi mensaje. ¿Por qué? Porque yo he escuchado personas que, hermano, que se bajan frustrados porque no hubo gente llorando, porque, ¿me entienden? Ese tipo de cosas. Y resulta que nosotros no podemos evaluar una predicación por eso. Nosotros la forma de evaluar lo que tenemos que hacernos es, primero, ¿fue claro el mensaje? ¿Fui fiel a la palabra? ¿La idea central la pude expresar? ¿Cristo fue anunciado? Porque finalmente nuestro mensaje siempre tiene que ser cristocéntrico. Siempre Cristo tiene que estar presente en el mensaje. Yo no puedo pasar un mensaje y no hablar de Cristo, porque la Biblia entera habla de Cristo. Y lamentablemente es algo que nosotros muchas veces no tenemos en nuestros mensajes. En nuestros mensajes muchas veces hay mucha instrucción, mucho reglas, cosas que hay que hacer acá, pero no aparece Cristo. No aparece Cristo. Y Cristo es el centro de la Escritura. Entonces, yo tengo que pasar por Cristo, aunque esté hablando de una reprensión, aunque esté hablando de los deberes cristianos, pero tengo que pasar por Cristo. Tengo que ver cómo Cristo se relaciona en ese tema al que yo estoy predicando, porque no hay pasaje en la Escritura que no esté relacionado con Cristo. No hay ningún pasaje en la Escritura que no esté relacionado con Cristo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo evalúo yo mi predicación? Con estos puntos. Hablé de Cristo, el mensaje fue claro, logré traspasar la idea, y a lo mejor voy a llegar a un punto que voy a decir, no fui capaz de entregar claro el mensaje. Me equivoqué en esto, me puse nervioso y me desvié de este tema y me fui para acá y no pude dejar el tema central ahí. Fue un error. ¿En qué me ayuda ese error? Es que tengo que evaluarme y decir, en esto me equivoqué. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? La próxima vez que me toque predicar, tratar de no cometer ese error. Por ejemplo, yo, en las primeras veces que me empezó a tocar predicar ahí en la iglesia allá, yo me ponía muy nervioso y hablaba todo muy rápido. Entonces, hablaba, y era como abrir una llave, así. Y a los 3 minutos se había terminado, no tenía nada más que decir. ¿Me entiendes? Porque uno se preparó y recuperó y está como ahí. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que en ese apuro uno pasó cosas por alto, se equivocó, no dijo lo que tenía que decir y después, pero sí tenía que haber dicho esto. ¿Ya? Entonces, lo primero que uno empieza a trabajar en esto y pedirle al Señor que le ayude a uno es con el tema de la ansiedad, de hacerlo con calma si no hay nadie que nos esté apurando. Es cosa que nosotros nos subimos arriba y pareciera que todos los hermanos se quieren ir rápido. No, pues si no hay nadie apurándonos, tenemos que tomarnos el tiempo y procurar de que todo lo que preparamos pueda ser entregado de buena manera. En el entremedio, en el entretanto, van a pasar un montón de cosas. Se puede cortar la luz, se puede llover la iglesia como me ha pasado varias veces, se puede poner a llorar una guagua, se va a caer un hermano, se puede caer un parlante, puede pasar un sinnúmero de cosas. ¿Ya? ¿Y cómo hacemos de que la hermandad vuelva a tomar el hilo? ¿Me entiendes? Entonces, para eso es muy importante cuando yo tengo las cosas anotadas. Porque si algo pasó entre medio, ¿ya dónde iba? Aquí iba, ya
vamos a retomar y ya tengo un orden. ¿Me entiendes? ¿Alguna duda, consulta? Pastor, iba a comer un sermón. Debería tener una hora cotidiana como para decir no fue mi intenso, no aburrió o no fue mi cosa. Sí, eso, a ver, algunas personas que estudian esto dicen de que una persona tiene capacidad de retención 30, 40 minutos. Entonces, ahora es raro eso porque para mirar una serie en Netflix podemos estar 2 horas y nos perdemos capacidad de atención, ¿ya? Entonces, como que para la palabra y nomás no, el déficit atencional no juega una mala pasada. Pero yo considero que una predicación, para poder ser bien desarrollada, entre 30 a 40 minutos debiera estar bien desarrollada. Y puede ser más. Por ejemplo, yo cuando en los domingos, por lo general, yo lo que me he calculado más o menos que como 1 hora aproximadamente, ¿cierto? Sí, como 1 hora. Y eso es algo que finalmente la iglesia se va acostumbrando de a poco, porque si una iglesia está acostumbrada a predicaciones de 15 minutos, obviamente si alguien predica media hora lo van a hallar largo. ¿Entiendes? Pero es un trabajo que nosotros tenemos que hacer como predicadores. No podemos acostumbrar a la iglesia que esté 15 minutos por la palabra y que estemos 1 hora y media cantando. ¿Ya? Porque lo central del culto tiene que ser la palabra. ¿Me entiendes? Entonces, es una mala costumbre en realidad, pero si uno empieza, de primera a lo mejor le va a parecer largo. Yo creo que cuando empecé a predicar así más largo, a lo mucho le ha parecido largo, pero de a poco yo creo que se van a ir acostumbrando. ¿Me entiendes? Ahora depende mucho de cómo sea la predicación. De cómo sea la predicación. Aunque yo discrepo un poquito ahí porque si nosotros somos personas adultas que venimos a la iglesia con el deseo de aprender del Señor, vamos a estar atentos. No va a necesitar que el predicador haga muchas cosas alarde para poder mantener la atención de la audiencia. Si que la audiencia quiere recibir al Señor, ¿me entiendes? Porque hay muchas técnicas que se enseñan, pues, como ir cambiando los tonos de voz, a veces hablar despacito y después ir subiendo el tono de voz. Entonces eso hace que la gente esté como así, o caminar de un lado a otro y moverse mucho para que los hermanos estén pendientes. Y son cosas válidas, ¿me entiendes? Pero va a depender mucho de la personalidad del predicador. Porque si el predicador no tiene esa personalidad de hacerlo así y su forma de estar ahí nomás, la madurez tiene que estar también desde allá para acá. Si yo vengo a la iglesia quiero escuchar la palabra, ¿me entiendes? Entonces, pues, había un predicador de los años 1600 y tanto que él leía todos sus mensajes, 1 hora 20 leyendo, leía completamente el mensaje. Edwards parece que era el apellido Edwards, y hablaba despacito así, y estaba todo el rato así leyendo su hoja, pero cientos de personas se convirtieron sin hacer ninguna parafernalia, porque es la palabra de Dios la que tiene que obrar. Mira. ¿Qué pasa cuando la persona predica y después se le da la oportunidad a otra persona para otra cosa? Bueno, obviamente, la persona sigue predicando. Y después el mismo predicador sigue predicando. ¿Cómo se ve eso realmente? Es que está mal y es falta de formación. Entonces, por ejemplo, a mí me da pena que todas las veces que nosotros hemos hecho cosas aquí en la iglesia para formar, no participan los hermanos. ¿Entiendes? Entonces, son cosas que están muy arraigadas. Entonces, pero está mal. O sea, si una persona está coordinando, tiene que dedicarse a coordinar. Entonces, tiene un momento donde va a leer un devocional, pero el leer el devocional es una pincelada y se sigue con el desarrollo del servicio, ¿ya?
pero el que está coordinando no es para predicar. Y si un hermano pasa a cantar, es para cantar, no es para predicar. Y si un hermano pasa a orar, es para orar, no para predicar. ¿Me entiendes? Pero esas cosas de formación. El tema está en que a veces la hermandad no se deja formar. No se deja formar en esa área. Pero de que está mal, está mal. Sí. El que predica, tiene que predicar. Y terminó su predicación. Ahora, si yo me acordé de que me faltó el punto 1, punto 2, ya no voy a decir, hermano, espérenme. No, pues si ya fue la oportunidad. ¿Entiendes? Entonces, por eso es que es necesario tenerlo todo anotadito, ojalá estructurado. Y vamos a lograr hacer lo que es la predicación fiel. Entonces, yo le iba a hacer un ejercicio ahora, ¿ya? Porque es hasta las 9, entonces voy a pedir que busquen en su Biblia Hechos 7, Romanos 7. Romanos 7. Entonces yo le voy a pedir que se imaginen. Imagínense que usted le tocó predicar y usted abre su Biblia por fe así y pone su dedo en Romanos 7:2. ¿Ya? Y va a leer Romanos 7:2 al 4. Al 3. Léalo ahí en su puesto. Dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Ya, este es el pasaje que leí, ¿cierto? Entonces, ahora pensando en esto, tengo que elaborar mi sermón. Ya, este es el sermón que voy a dar. Le voy a dar 5 minutos para que lo mediten, ese sermón. Y de ahí le voy a hacer alguna pregunta así, ¿cómo usted expondría ese sermón? Me interesa la idea general. Si tuviese que ponerle un título, y si usted dijera, esta es la idea que yo quiero que los hermanos se lleven.
Ya, ¿cómo está? ¿Estamos listos? Ya. Ya. ¿Alguno me puede decir? Hermano Michael, si usted tuviese que predicar sobre ese sermón, ¿tiene alguna idea principal? ¿Algún título o de qué se trata? ¿Cómo, si tuviese que decir una frase o un concepto que quiere que se lleven los hermanos de ese pasaje? ¿Lo tendría claro? Con el tiempo no lo veo. Sí, yo sé que un poquito de tiempo muy cortito, pero... Es como un ejemplo que yo pongo. Ya. Hermano Jaime. Sí, el título, la idea principal, si a usted le tocara predicar ese, ¿hacia dónde quisiera llevar ese mensaje? El mandamiento del matrimonio o la ley del matrimonio. Ya, la ley del matrimonio. No solamente se refiere a la mujer. ¿Sí? Cuando la palabra habla para hombre. Ya, perfecto. Entonces, el hombre Ya. Entonces usted lo enfocaría de cómo se debe llevar el matrimonio, ¿cierto? Más o menos. Y hay un versículo que se dice 5:25 dice amado. Ya, perfecto. Hermana Olga. Yo podría ponerle cómo se ve el matrimonio en este tiempo. Ya, usted lo enfocaría. Porque escapan a la ley, pero ¿qué pasa con el matrimonio real? El matrimonio hoy, ¿cierto? Lo llevaría al hoy. Ya, perfecto. Entonces, haciendo eso mismo, nosotros vamos a repasar un poquito lo que hemos visto. Entonces, ese fue el mensaje que yo, ¿cierto? Abrí la Biblia, puse el dedo, ya, eso mismo, ¿cierto? Entonces, yo leí mis versículos y saqué una conclusión de lo que leí, ¿cierto? Ya. Entonces, en ese aspecto yo, obviamente con más tiempo, tendría que hacer una exégesis. ¿Qué cosa es la exégesis? Es ver, ya. Entonces ya anoté yo lo que yo pensé de esos versículos. Entonces ahora yo lo que tendría que hacer es leer el contexto de donde están esos versículos. Entonces, para eso, yo tengo que saber dónde está ese pasaje que leí. ¿En qué libro está? En Romanos. Entonces yo me tengo que preguntar, ¿de qué se trata el libro de Romanos? ¿A quién se lo escribió? ¿Ya? Y ahí voy a tener que empezar a buscar información, si es que no lo sé. Entonces, ya, supongamos que yo busqué información. Ya, Pablo le escribió a los hermanos que están en Roma. ¿Por qué? Había una dificultad. ¿Qué dificultad había? Que la mitad de los hermanos eran gentiles y la otra mitad de los hermanos eran judíos. Y había un problema porque los judíos estaban haciendo de que los gentiles, si querían ser salvos, tenían que hacerse judíos, guardar la ley. Entonces Pablo empieza a explicar en su carta, ¿cierto?, por qué eso no estaba bien. ¿Por qué? Y empieza a explicar, Romano 1, explica la culpabilidad del hombre para demostrar que todo hombre es culpable, que Dios se reveló a todo hombre, etcétera, etcétera, etcétera.
Entonces, cuando yo llegué ahí al capítulo 7, si yo me fuera al contexto anterior solamente, ¿de qué está hablando Pablo? Está hablando de que estamos muertos al pecado. Y que ahora estamos bajo la ley. Y se hace una pregunta y dice, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. Entonces está hablando de cómo el cristiano tiene que lidiar con el pecado. Perfecto. Eso lo termina en el capítulo 6. Entonces, si yo leo el capítulo 7, tiene un título y dice analogía tomada del matrimonio. Entonces, versículo 1. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre en tanto que vive. Y ahí empieza a hablar lo que nosotros leímos. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras vive. Pero si el marido muere, ella ya queda libre de la ley del marido. Así que si en vida el marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriese, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniese a otro marido, no será adúltera. Eso fue lo que dice, ¿cierto? Pero tengo que seguir leyendo el siguiente versículo. Así también vosotros. Ya, entonces ahí hay una comparación. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevásemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen del nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Entonces, si yo leo hasta ahí solamente, me voy a dar cuenta que en realidad este capítulo, su tema no es el matrimonio. No está hablando del matrimonio en sí. Está ocupando el matrimonio como un ejemplo. Entonces, ¿cuál es el cuidado que yo tengo que tener? Que yo puedo sacar una conclusión, ¿cierto? De lo que yo leí. Y yo le decía que nosotros deberíamos eso ahora contrastarlo con la opinión de otros. Entonces, por ejemplo, usted me dijo de que basado en lo que dice aquí el comentario, es un ejemplo, ¿cierto? Entonces, supongamos que usted hizo todo ese estudio y tiene todo su tema armado del matrimonio. Voy a hablar del matrimonio, de todo el tema. Y va y lee el comentario bíblico que aparece ahí y se va a dar cuenta de que el capítulo no está hablando del matrimonio. O sea, lo está mencionando, pero el tema del capítulo no se trata del matrimonio, sino que quiere hacer una comparación en que así como la mujer, cuando el marido muere, queda libre, así también nosotros, cristianos, al morir Cristo, nos hizo libres de la ley. Una cosa así. Entonces, el tema principal de estos versículos no es el matrimonio. Entonces, yo puedo venir y tomar estos versículos y hacer un sermón acerca del matrimonio. ¿Me entiendes? Pero no estaría siendo fiel a lo que el pasaje quiere enseñar. No sé si me entienden. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que es importante leer el contexto? Porque si no, si yo me quedo con un versículo o dos versículos que leí, puedo elaborar un sermón. Ahora, lo que usted dijo está mal sobre la responsabilidad del matrimonio. ¿Está mal? No, pues no está mal. Pues. No está mal. Lo único que está mal es en el contexto, exactamente. Entonces yo puedo enseñar eso mismo, pero con los versículos adecuados. Por ejemplo, en Efesios. En Efesios 4 o 5, no me acuerdo que le habla del matrimonio. Entonces ahí yo puedo hacer un sermón referente al matrimonio porque ese capítulo está hablando del matrimonio. Y lo puedo, ponerlo esto como un ejemplo. Como una cita, claro, como una referencia. Como lo que con nosotros cuando volvimos a la ley. Perfecto, lo puedo poner como un ejemplo. Muy bien. Pero
si yo centro mi mensaje en estos versículos, estaría mal, estaría errado porque no es el objetivo de ese capítulo. Entonces, a eso es lo que nosotros hablamos en el curso pasado, en la introducción a esto, era que nosotros tenemos 3 formas de acercarnos a un mensaje. Es predicar a partir de la Biblia, que era cuando yo tomo un versículo y leo el versículo nomás, y después hablo lo que yo quería decir. Ocupé la Biblia para partir mi tema. Ejemplo. Lo mismo de ahora. Por ejemplo, yo quiero hablar del matrimonio porque vi que la hermana tanto no está respetando a su marido y quiero decirle a la hermana. Entonces, busqué este versículo. Ya. Entonces, leo el versículo y después digo todo lo que yo quiero decir. Eso es predicar a partir de la Biblia. Ocupé la Biblia como un trampolín nomás para tirarme a la piscina. ¿Ya? Y se da mucho de que a veces se lee un pasaje y después se hablan de muchas cosas, pero no se desarrolla el pasaje que se leyó. ¿Me entiendes? Entonces, yo puedo tomar un versículo, leerlo y después irme por la rama y hablar cosas que están bien, ¿me entiendes? No estoy diciendo que se van a hablar cosas que no estén bien, pero no estoy siendo fiel a lo que el pasaje quiere decir. No sé si me entienden la diferencia. Exacto, porque por lo mismo, por ejemplo, esto que usted dijo de que la mujer está bien, pero este pasaje no quiere decir eso. Entonces, eso se da mucho en que uno lee un versículo y después predica lo que siempre quiso predicar o lo que preparó, pero que no está de acuerdo a lo que dice ese pasaje o la historia que está contando ese capítulo. ¿Me entiendes? Eso es predicar a partir de la Biblia. Ahora, predicar sobre la Biblia quiere decir que yo, lo mismo, tomo un versículo y junto varios versículos y hago una mezcla de muchas referencias y versículos para afirmar un tema que yo quiero expresar. Pero resulta que esos versículos que yo ocupé no están enfocados en lo que yo lo estoy ocupando. No quieren decir lo que yo estoy queriendo decir. Ejemplo. A ver, ¿qué ejemplo? No sé, por ejemplo, yo quiero hablar de que Dios me fortalece en la debilidad. Entonces, ¿por qué dice la palabra en Joel, parece que está, que dice, diga al débil, fuerte soy? Ya. Y me sujeto en ese versículo, pero ese versículo no quiere decir eso a lo que yo lo estoy forzando a decir, porque ese versículo está siendo un juicio de Dios para esas naciones que se levantaron contra el pueblo de Israel, y el Señor les dice que Él va a venir y va a hacer guerra con ellos. Y les dice, diga al débil, fuerte soy, y enfréntese conmigo. Eso es lo que le está queriendo decir el Señor en ese versículo. Entonces, yo estoy ocupando mal un versículo para predicar algo que está en la Biblia, pero que no es lo que la Biblia quiere decir. Esa es la segunda. Y la tercera, que es la correcta, es predicar a la luz de la palabra. Entonces, es desarrollar, y se llama predicación expositiva. Entonces se llama expositiva, es exponer lo que dice la palabra. Literalmente. ¿Sí? ¿No? Obviamente yo miré el matrimonio. Ahora yo lo quería para un mensaje, vos querías la concordancia que tiene que ver con el matrimonio. Seguiría por el mismo camino. Ahora, como dijo usted, ahora si yo lo predico, literalmente, obviamente tiene que ser eso que estoy pensando. Buscando la concordancia. Pero usted lo va a enfocar en el matrimonio. Obviamente. Claro, y ahí estaría mal. ¿Ven? Ahí estaría mal. ¿Por qué? Porque predicar expositivamente es traer qué es lo que dice este pasaje
en su contexto. ¿Qué es lo que...? ¿Mm? Porque si yo iba a buscar el contexto de esta misma palabra, a lo mejor ni siquiera me incluiría eso, seguiría el mismo tema de la Biblia. Claro, es que es fácil, mire, es fácil si usted lee los versículos anteriores y posteriores, se va a dar cuenta al tiro de que no está hablando del matrimonio. O sea, menciona el matrimonio como un ejemplo, pero el objetivo principal de ese capítulo no es hablar del matrimonio, es hacer una comparación que así como la mujer queda libre cuando su esposo muere, así nosotros hemos quedado libres de la ley por la muerte de Cristo. Estamos aquí diciendo, Por eso, y por eso es esta clase, para que nosotros nos demos cuenta cómo podemos equivocarnos si no hacemos bien el trabajo. Y es por eso que hay tanta discordancia en doctrina, porque se han predicado y se han enseñado cosas sin el contexto. Exactamente. Exactamente. Y dice, porque aquí la Biblia lo dice, ¿me entiendes? Pero no es lo que ellos dicen que dice, porque no está en ese contexto. No sé si me explico. Entonces, esa es la importancia de esto. Eso es la importancia de esto. Y por eso que, y lo repito porque estamos aquí nosotros nomás, por eso es que a mí me da entre pena y rabia de que los hermanos no se interesen en aprender. ¿Por qué? Porque después van a predicar y van a cometer los mismos errores que se han cometido por años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo quedo en una situación incómoda. ¿Por qué? Porque yo soy responsable por lo que se diga acá.